de los ojos mientras que todo el mundo está él estaría buscando. Vamos a hablar sobre el ejercicio renal aguda. El ejercicio renal aguda es una patología que vas a encontrar que va a estar inmersa en otras, ¿no? Tú la tienes que sospechar si no lo vas a ver. Porque cuando tú vas a pretender hacer el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, ya cuando el paciente tenga anuria, ya cuando el paciente tenga acidosis metabólica, o edema agudo del pulmón, entonces no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Es el deterioro brusco de la función renal, que puede ser en horas o en días, ¿no? Con acúmulo de compuestos asuados. Va a elevarse la creatinina, va a elevarse la urea, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, el potasio se va a elevar, va a haber acidosis metabólica, ¿no? Y se va a acompañar de la disminución del volumen de orina, ¿no? Entonces, pacientes que tengan, por ejemplo, menos de 400, que ya se considera oliguria, o menos de 100, que considera anuria, ya te dice que el paciente puede estar haciendo una insuficiencia renal aguda, ¿no? Otras definiciones, normalmente saben que la creatinina es de 0.6 a 0.2, que hay incremento de 0.5 y está el paciente siendo insuficiencia renal. El otro no es para insuficiencia renal aguda, es que incrementa el 50% de la creatinina basal. Más que todo se da para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que mantienen, por ejemplo, una creatinina basal con tratamiento de hemodiálisis, por ejemplo, de 4. Si incrementa, por ejemplo, a 7, es más del 50% si tienen insuficiencia renal crónica reagudizada, ¿no? Y cuando hay una reducción del 50% del filtrado glomerular. Entonces, entonces, el cuadro de la insuficiencia renal aguda es asintomático, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que va a haber alteraciones, por ejemplo, de la disminución del filtrado glomerular y algunas alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, nosotros para hacer la clasificación de la insuficiencia renal puede ser esta de 3 tipos: renal, intrínseca y posrenal. La más frecuente es la renal, 60%, ¿no? Y la intrínseca se va a dividir en 4 causas, por ejemplo: la necrosis tubular aguda, que es la más frecuente, el 85%, y de ellas puede ser isquémica 50% y tóxica 35%. La nefritis intersticial 10%, la glomerulonefritis 5%, ya que falta una, la vascular, que es menos del 1%, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces la principal y la más frecuente que puedes encontrar es la insuficiencia renal aguda perrenal, ¿no? Entonces tienes que sospechar que un paciente está haciendo una insuficiencia renal aguda perrenal si tiene, por ejemplo, alteraciones en el volumen, una depresión del volumen. Entonces todo paciente que tenga una depresión de volumen importante, tú tienes que sospechar que el paciente tiene insuficiencia renal. Por ejemplo, como ocurre en los pacientes que tienen una hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia digestiva hasta que tú puedas evidenciar las melenas, que son sangre digerida de 1 litro, o hematemesis, sangre que bota por el tubo digestivo de 1 litro, entonces ya te dice que el paciente puede tener compromiso renal. Y de hecho, la toma de la creatinina va a tener también, ¿no? O hemorragias que se dan en cirugías grandes o en el parto. Si el paciente tiene, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, diarreas, pero no unas diarreas de 1 a 2 y el volumen que nosotros tenemos que averiguar al hacer la historia clínica de 200, 300, ¿no? Eso se da más que todo en diarreas, como en el caso del cólera, que eran diarreas totalmente abundantes, diarreas de 700, 800, 1 litro. Ponle 3, 4 diarreas de 1 litro, son 4 litros de pérdida de volumen. Ese paciente hace insuficiencia renal. En el año 83, me parece, en la epidemia de cólera, todos los pacientes que tenían cólera hacían insuficiencia renal. Dice, pérdidas renales.
se ha sabido que mucha gente, y ha habido jóvenes, mujeres que van al hospital porque quieren perder peso y les han dicho que tomen diuréticos, que toman furosemida 1 y 2 y el paciente orina y se daña el riñón. Y mucho más aún si le dan esos diuréticos a los abuelitos que ya por per se ya ellos tienen la disminución de la, ¿cómo se dice?, de la ingesta de volumen, están deshidratados, les pones furosemidas, se van a orinar bastante y van a hacer también insuficiencia renal. Entonces, otra pérdida de presión, por ejemplo las cutáneas, los grandes quemados no tienen pérdidas de agua en abundantes cantidades, hacen insuficiencia renal. Es conocido la pancreatitis aguda, severa, que va a formar un tercer espacio también. Otras causas, por ejemplo, disminución del gasto cardíaco. Acá vemos la primera, la depresión volumen, no hay volumen que llega al riñón, no llega al riñón volumen, ¿de acuerdo? Entonces, si no llega volumen al riñón, ese riñón va a disminuir. Y acá, ¿por qué? Porque está perdiendo. Y acá, la disminución del gasto cardíaco, hay volumen, pero el corazón no tiene la suficiente fuerza como para bombear ese volumen que llega al riñón. Y eso se da, por ejemplo, en las cardiopatías, derrame pericárdico, no hay la suficiente fuerza de hipertensión pulmonar, o cuando el paciente está en ventilación mecánica. También se da cuando el paciente usa fármacos, por ejemplo, que producen vasodilatación, anestésicos, ¿no? Los pacientes que tienen sepsis hay vasodilatación, los pacientes que tienen cirrosis hepática también. Algunas drogas que producen vasoconstricción como la glutamina, los inhibidores de la YECA, que están acá. Adelante. ¿No? Y si estos inhibidores de la YECA se dan en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, ¿no? o hipoperfusión severa, van a ser insuficiencia renal. Y algo muy importante que tú lo vas a ver acá porque es una clasificación general, los AINES, ¿cómo producen? Insuficiencia renal, los AINES producen, ¿no? Una necrosis celular aguda tóxica, los AINES producen una nefritis intersticial. Entonces los AINES, ese dolocoralán, ese ibuprofeno que en cuántas anginas puede producir si está asociado por ejemplo, a la deshidratación en algunos pacientes. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, renal y en todas las insuficiencias, no va a haber lesión del parénquima siempre y cuando se dé tratamiento adecuado y en el momento adecuado. Entonces, aquí lo que va a haber eliminación de la filtración glomerular, entonces, que es una respuesta fisiológica. Y eso es fisiológico. ¿Quién va a tomar chela? Toman chela, orinan bastante, se deshidratan y al día siguiente amanecen y no orinan. Después comienza a tomar líquido y comienzas a orinar. Entonces, ese paciente se está deshidratando. Si no le das líquido, va a perder. Entonces, vamos a ver que no va a haber lesión del parénquima si es que le das la hidratación normal. O sea, si tú lo perfundes, la recuperación es al 100%. Si no lo perfundes a ese riñón, si el paciente entra séptico, no le da volumen, va a haber daño permanente y vendrá insuficiencia renal, ¿no? Crónica. Entonces, las principales causas, por ejemplo, de insuficiencia renal por falta de volumen es, por ejemplo, la necrosis celular aguda isquémica, ¿no? Y la insuficiencia renal aguda renal. ¿A qué sirve? Pase. Hay que tener bastante cuidado con los ancianos, mucho cuidado con los ancianos, porque estos ancianos son susceptibles a hacer insuficiencia renal porque tienen predisposición a la hipovolemia, ¿no? Y también tienen predisposición por la edad a tener aterosclerosis. Entonces la aterosclerosis no es solamente en algunas arterias, en todas las arterias, y la arteria aferente que hace que entre la sangre al riñón está también disminuida por la aterosclerosis. Si ese paciente tiene hipovolemia, entonces fácilmente condiciones no para hacer insuficiencia renal aguda en estos ancianitos. Los pacientes que tienen enfermedades vasculares renales, como por ejemplo estenosis de la arteria renal, o que tengan una estenosis
en un monorreno, ¿no? Es un factor que tenemos que tener en cuenta, y más aún si utilizamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O si se usa también, parece que utilicen diurético. ¿Por qué? Porque van a ser insuficiencia renal. Los AINES, como ya les dije, ¿no? Si se utilizan en pacientes hipoperfundidos, ¿no? O en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, también van a, si tiene crónica, la van a agudizar, y si no la tiene, la van a hacer. El uso de inmunosupresores que normalmente se utiliza, por ejemplo, en el trasplante renal como la ciclosporina, también estos pueden producir insuficiencia renal porque por sí ya son vasoconstrictores, ¿no? Son vasoconstrictores, y también al mismo tiempo van a tener un potencial daño, o se va a hacer daño a las células de forma directa, o sea, va a hacer una necrosis tubular aguda, ¿no? Y los pacientes, estos que son trasplantados, también van a ser insuficiencia renal crónica por estas causas. Ahora, los médicos podemos hacer insuficiencia renal iatrogénica. Sí, podemos hacer insuficiencia renal iatrogénica. Por ejemplo, si empleamos excesivos diuréticos en ancianitos, hay que usarlo con cautela, ¿no? Con cautela. O si usamos fármacos vasoconstrictores, ¿no? En pacientes hipoperfundidos, o sea, pacientes deshidratados, por ejemplo. Si le vas a dar dopamina, adrenalina a ese paciente que está chocado en emergencia y el paciente no está hidratado, ¿no? El paciente va a hacer insuficiencia renal. Recuerden que el paciente séptico va a tener una vasodilatación, ¿no? Porque hay unas cilinas que vasodilatan. Entonces, antes de colocar la adrenalina o dopamina para subir la presión, tenemos que cerciorarnos de que hay una buena presión, que el volumen se ha llegado a lo normal. ¿Cómo se hace eso? Se coloca un catéter venoso central, se mide la presión venosa central. Si está entre 10 a 12 milímetros de mercurio, quiere decir que el paciente está bien de volumen. Sigue chocado el paciente, sigue chocado. Entonces ahí es el momento en donde se utiliza la adrenalina o la dopamina, ¿no? Lo que no debe hacerse, el paciente ingresa, no le damos presión venosa central, ¿no? Ahora que se hace con la ecografía, ¿no? Se ve la suprahepática, entonces, o la cava inferior. Entonces, si no está rechoncha, quiere decir que le falta volumen, está colapsada. Si está rechoncha, el volumen está normal, ¿no? Entonces, el error que podemos cometer es dar estos fármacos si no está bien hidratado. También cuando se utiliza ergotamina, ciclosporina, anfotericina B, podemos cometer una insuficiencia renal iatrogénica. O los radiocontrastes. Tú le mandas a hacer una tomografía, por ejemplo, de cerebro con contraste, un abuelito deshidratado, lo estás quemando, y más aún si no sabes si tiene daño renal ya crónico, una creatinina un poquito elevada, entonces vas a quemar su riñón. Por eso que es de norma ahora, todos los lugares donde hacen tomografías con contraste, ¿no? Se pide la creatinina. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda? Prerrenal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que si vamos a las causas va a haber pérdida, ¿no? Entonces, dice, va a haber una pérdida de volumen porque pierde sangre, pierde diarrea, o el corazón no manda la suficiente cantidad de sangre al riñón. El riñón va a estar hipoperfundido. Y cuando tenemos un riñón hipoperfundido, este va a tener mecanismos de regulación, ¿no? Que se van a dar a nivel de la arteriola aferente, eferente y del aparato glomerular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar los mecanismos de defensa que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, que se da cuando hay hipovolemia. El sistema nervioso simpático y libera la hormona antidiurética que va a jalar agua y sodio, ¿no? ¿Qué va a producir el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, ¿no? A nivel de la arteria eferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como mecanismo de defensa de una constricción periférica, ¿no? Inhibe la pérdida de sal por el sudor, incrementa
la retención de sal y agua por el riñón y estimula la sed del apetito. Pero eso es un mecanismo inicial, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? Normalmente, como tenemos hipoperfusión, normalmente en el riñón hay una síntesis de prostaglandinas. Estas prostaglandinas son vasodilatadoras, ¿no? Vasodilatadoras, como está la prostaglandina E o la prostaciclina, y otras sustancias, como por ejemplo el óxido nítrico, que van a producir una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente. Entonces, acá está el glomérulo, acá está la arteria aferente. Estas prostaglandinas o prostaciclina producen vasodilatación. Entonces la sangre entra al riñón, facilita la entrada al riñón. Una vasodilatación a nivel de esta arteria aferente. Entra al riñón la sangre y el paciente va a estar bien. Es un mecanismo de defensa o lo normal, si se puede decir. ¿Qué es lo que sucede también con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando hay disminución de volumen, se va a activar y ¿qué va a producir? La angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, ¿para dónde? A nivel de la arteria eferente. O sea, acá la prostaglandina hace que se dilate para que entre sangre, ¿no? Y acá la angiotensina 2 disminuye el calibre de la arteria eferente para que evite que salga la sangre y de tal manera que haya un buen volumen aquí en el glomérulo. Se puede realizar normalmente su funcionamiento, ¿de acuerdo? ¿No? Aparte, la angiotensina 2 que hace también gatilla la producción de aldosterona, que va a jalar sodio y agua, o sea, va a haber más volumen. ¿Todo por qué? Para que ese riñón sea bien perfundido, porque está siendo dañado porque hay hipoperfusión. Entonces, estos mecanismos se van a dañar cuando la presión sistólica es menos de 80 milímetros de mercurio. Y este rango de 80 milímetros de mercurio va a estar más alto en pacientes ancianos o en pacientes que tienen nefropatía diabética o nefrocirrosis. ¿De acuerdo? Entonces, está prohibido usar, por ejemplo, en pacientes que estén deshidratados, por decir, años, ¿no? Porque va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y esa arteria aferente, en vez de vasodilatarse, se va a vasocomprimir y va a evitar que entre sangre al glomérulo, ¿no? O está prohibido también usar los YECA, porque los YECA no van a producir, no se va a producir estos YECA, que su función normal es una vasoconstricción en la arteria aferente. Entonces va a haber una vasodilatación, la sangre se va a salir de tal manera que el glomérulo no va a estar bien profundido, no va a realizar su función. Entonces, acá si le agregas, por ejemplo, el diurético, que va a hacer que disminuya, lógicamente, las pérdidas de volumen, ¿no? Va a disminuir el volumen plasmático, entonces va a hacer que este riñón se dañe. Entonces, ese es conocido como la triple whammy, ¿no? O sea, el uso de AINES, ¿no? El uso de YECAs en pacientes que estén hipoperfundidos o que estén usando diurético. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda intrínseca. Recuerden que en el riñón, ¿qué hay? Hay túbulos, hay intersticios, glomérulos y vasos. Entonces, dependiendo del nivel, vas a tener la lesión. Por ejemplo, si es a nivel del túbulo, que es el más frecuente, vas a tener la necrosis tubular aguda 85%. A nivel del intersticio, la nefritis intersticial aguda 10%, los glomérulos ya hablamos, la glomérulos del 25%, y los vasos no están ni mencionados ahí. ¿Por qué? Porque es menos del 1%. Muy bien. Entonces, cuando se dañan los túbulos, la necrosis tubular aguda puede dividirse en dos: isquémica y tóxica. La isquémica es la más frecuente, 50%, de ese 85%, 50% es isquémica. Y las mismas causas que produjeron insuficiencia renal aguda renal, si no lo hidratas bien al paciente, te van a producir una necrosis tubular aguda, las mismas causas. ¿De acuerdo? Y la otra es la necrosis tubular aguda tóxica. La tóxica se divide en dos, ¿no? Es un daño de los túbulos renales por tóxicos exógenos y tóxicos endógenos. Por ejemplo, si ese paciente
le das aminoglucósidos, que es, ya sabemos que daña los túbulos de por sí, das anfotericina D, aciclovir, foscarmet, le das antiinflamatorios, ciclosporina, etilenglicol, tolueno, o es mordido por una serpiente, ese veneno produce daño a nivel de los túbulos, ¿no? O algunas toxinas bacterianas. Entonces, estos pueden producir una necrosis tubular aguda tóxica. Pero hay considerados tóxicos endógenos que están en nuestro cuerpo y pueden producir lesión. Por ejemplo, dice la mioglobina. ¿La mioglobina dónde está? Está en los músculos, no está suelta en la sangre. Pero cuando está suelta en la sangre, puede producir una necrosis tubular tóxica. La hemoglobina, ¿dónde está? En los hematides. Pero cuando está suelta, en el caso de las anemias hemolíticas, ¿no? Está suelta. ¿Por qué está suelta? Porque esa hemoglobina se tiene que convertir en bilirrubina y tantos hematíes en anemia hemolítica están destruyéndose, que sobrepasa la capacidad del hígado de convertirla en bilirrubina y está libre. Entonces ahí es donde produce daño esta hemoglobina. Entonces mucho cuidado en los pacientes que tengan una anemia hemolítica, porque pueden hacer una insuficiencia renal aguda o necrosis tubular aguda, ¿no? Por ejemplo, el ácido úrico, los que sufren de gota, tanto tiempo también va a dañar, ¿no? Nosotros tenemos entre 4 a 6 gramos de ácido úrico, pero cuando sobrepasa podemos hacer esto. Entonces, si ese paciente que tiene gota tiene elevado el ácido úrico y está deshidratado, puede hacer insuficiencia renal aguda, la necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el calcio. Entonces, las cadenas ligeras, como se da en el mieloma, producen una necrosis tubular aguda. Entonces, ya dijimos que la necrosis tubular aguda puede ser tóxica o isquémica, ¿no? Dice, esta necrosis tubular aguda puede ser el final de la insuficiencia renal aguda renal, o sea, lógicamente, las mismas causas producen necrosis tubular aguda tóxica si es que no la hidratan, ¿no? Pueden participar otros factores como los nefrotóxicos o sepsis, especialmente pacientes hospitalizados. Entonces, esta necrosis tubular aguda isquémica es potencialmente reversible, ¿no? ¿Por qué? Porque es falta de volumen. Si tú das volumen, el paciente se va a recuperar. Esta necrosis isquémica también se da, por ejemplo, cuando hay obstrucción de la microvasculatura renal, como se da en el síndrome urémico hemolítico o en las reacciones transfusionales por incompatibilidad BO o cuando tiene picadura de serpiente. Generalmente en los hospitales se da esta necrosis tubular aguda porque se hacen prácticas cirugías mayores y a veces el cirujano no calcula bien el volumen a reponer. Y si no repones el volumen, el paciente tiene una causa ya de insuficiencia renal. Le vas a dar, por ejemplo, antiinflamatorios para el dolor, cuando debes dar analgésicos, le vas a dar AINE, otra causa. Y si le vas a dar un aminoglucósido, son 3 medicamentos nefrotóxicos, y el paciente va a estar con su necrosis aguda, ¿no? Ahora, si el paciente tiene hipovolemia, o si el paciente tiene sepsis, peor todavía, ¿no? Se da también en cirugías cardiovasculares cuando se clampa la aorta abdominal en forma prolongada. Entonces, lógicamente, ¿de dónde salen las arterias renales? En la aorta abdominal. Entonces, se clampan hacia arriba, entonces las arterias renales están por debajo del clampado y no están siendo perfundidas en los riñones y van a llegar a la insuficiencia isquémica. Esto es la aguda isquémica, ¿no? Lo que ya les dije, por ejemplo, los politraumatizados tienen origen mixto para hacer una necrosis tubular aguda isquémica, la hipovolemia, lógicamente sangran los politraumatizados, y la mioglobina, un paciente que ha tenido un aplastamiento de un miembro, por decir, por una máquina, no un miembro inferior o miembro superior, la mioglobina se libera hacia la sangre, que son 2 causas, ¿no? La hipovolemia y
alimento endógeno, ¿no? Los quemados, porque pierden bastante volumen, entonces los factores es la hipovolemia, porque pierden agua. Y también, como no tienen piel, se infectan fácilmente, y la sepsis produce cininas, que producen vasodilatación. La rhabdomiolisis, otra vez la mioglobina, está también ahí presente, ¿no? Y si tú le das antibióticos que son nefrotóxicos, el paciente pobrecito va a ser cerebrovascular. La sepsis, participan varios factores. Hemos dicho, todo paciente séptico, hay cininas que producen vasodilatación periférica y constricción renal. Entonces son factores que dañan al riñón. Ya hablé sobre esto, sobre las causas de necrosis tubular aguda tóxica, los procesos tóxicos exógenos o endógenos. Los mecanismos por el cual se produce esta necrosis tubular aguda tóxica es porque dañan el túbulo directo, hay vasoconstricción y obstrucción intratubular. Entonces, hay sustancias que producen necrosis tubular aguda si hay isquemia renal o sepsis, ¿no? Por ejemplo, los contrastes radiológicos producen una necrosis tubular aguda en pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Deshidratados, pacientes diabéticos de larga data que ya tienen nefropatía, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, hipertensión, hiperglicemia y gamarrofia. Los aminoglucósidos producen una necrosis tubular aguda no oligúrica, dice en el 10 al 30%, ¿no? Y se da en la segunda semana. O sea, a veces es asintomática, a veces con dosis normales el paciente puede hacer una necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? ¿Y qué otros aminoglucósidos usamos? Aparte del ¿qué aminoglucósidos conocen? ¿Ah? ¿Ah? Habla. Tenemos la micacina, ¿cómo se dice? Urinaria, gentamicina, estreptomicina para calamicina también, ¿no? Entonces, estos aminoglucósidos se ha demostrado que pueden producir más lesión porque su uso es repetitivo, dice, repetitivo y prolongado. Entonces la micacina se colocaba una vez cada 12 horas, la gentamicina cada 8 horas. Actualmente se ha demostrado que si la colocas dosis única de amicacina cada 24 horas o gentamicina en cada 24 horas, vas a disminuir, ¿no?, estas insuficiencias renales. Las aminoglucósidos en edad avanzada con mucho cuidado, el paciente deshidratado también, ¿no? Y si le vas a dar un aminoglucósido con otro medicamento nefrotóxico, peor. Ahora, hay en la bibliografía se puede hacer la corrección de la dosis de antibiótico que le vas a dar si es que el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal. Entonces, si por ejemplo si la amicacina se da un gramo o 500 cada 12, ¿no?, le puedes dar solamente 1 gramo al día y vas a lograr que ese paciente esté bien. Pero si está con insuficiencia renal, ya no se le va a dar 1 gramo, que es la dosis normal, se le puede dar 500, de acuerdo a la depuración de creatinina. ¿De acuerdo? Ya sabemos también que la hipercalcemia produce necrosis tubular aguda por vasoconstricción intrarrenal y potencia la toxicidad por mioglobina y hemoglobina. Hablábamos de la mioglobina, ¿no?, que está en los músculos y produce una necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? ¿Cuándo se da eso? Pero en otros casos, ¿no? Politraumatizados, con el aplastamiento, un tromboembolismo de grandes territorios, en los pacientes que han sufrido descargas eléctricas, pacientes con estatus epiléptico, infecciones, por ejemplo, como el tétano, la mononucleosis, la legionelosis, algunos que consumen tóxicos como el etanol, cocaína, etilenglicol, y cuando consumen fármaco, las anfetaminas, la lovastatina, metadona. Esta de la lovastatina es una estatina que se utiliza para disminuir el colesterol.
La atorvastatina también. Entonces siempre está escrito en la literatura que el paciente puede hacer una rhabdomiolisis. Entonces tú tienes que tener cuidado en esos pacientes. Y algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las miopatías hereditarias como el miositis. Entonces, otras, cuando hay, por ejemplo, una hemólisis masiva, ya le dije, ya sea por transfusión, por fármacos, infecciones, causas genéticas, o por ejemplo, cuando hay la glucosa fosfatidrogenasa, o mecánicas, en la extracorpórea también esta es una causa. Dice la hemoglobina y la mioglobina son poco nefrotóxicas por sí solas, pero cuando están libres en la sangre y cuando el paciente está deshidratado o cuando el pH urinario es ácido, provoca un daño tubular renal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con insuficiencia renal intrínseca, hablando específicamente de la necrosis tubular aguda? El daño se va a dar porque va a haber una vasoconstricción y una contracción mesangial. Las células del túbulo se van a lesionar y se van a descamar. ¿Y qué van a producir? Obstrucción intratubular por los detritus, por las células que están ahí. Y al haber detritus, al haber obstrucción, el flujo de la sangre va a ser en forma retrógrada hacia los túbulos y el paciente va a dejar de producir la orina, ¿no? Entonces, si quieres hacer, ¿qué es lo que hay? La isquemia que va a producir? Alteraciones hemodinámicas. Contracción mesangial, vasoconstricción y congestión medular. La contracción mesangial va a hacer que disminuya el coeficiente de ultrafiltración. La vasoconstricción, reducción del flujo plasmático renal y presión glomerular, ¿no? Que van a llevar estos a la reducción del filtrado glomerular. Y por otro lado, el daño tubular que produce esa descamación de las células, obstrucción y retrodifusión. ¿Recuerda? Eso se da, mire, eso se da aquí, o sea, en este nivel. Acá tienes la nefrona, ¿no? Túbulo contorneo proximal. Ahí está actuando y también en los colectores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una vasoconstricción, va a haber hipoperfusión desde la sangre. Las células van a morirse, se van a meter y van a obstruir. Si se obstruye este nivel, porque las células, va a aumentar la presión hacia arriba, hacia el glomérulo, de tal manera que ese glomérulo, cuando esta presión retrógrada supere la presión que tiene de producir la orina, ese glomérulo se va a parar y no va a producir orina y va a entrar en insuficiencia renal. La nefritis intersticial, hemos dicho que es una reacción alérgica prácticamente, si se puede decir, a algunos fármacos, a algunos antibióticos. Y si tú le quitas ese fármaco, ¿no? Rápidamente el riñón no se va a dañar. Por ejemplo, se ha demostrado que puedes tener nefritis intersticial aguda cuando utilizas penicilina, cualquier cefalosporina. Todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación son nefrotóxicas, excepto la Sertraxona. ¿Ya? Listo. La rifampicina, que se utiliza, por ejemplo, para la tuberculosis, ciprofloxacina, que utilizamos por vía oral, ¿no? El Bactrim. Están los AINES también, diuréticos, captopril, allopurinol, infecciones bacterianas, ya sea por hongos, virus, rechazo agudo a trasplantes, infiltración neoplásica, enfermedades autoinmunes como lupus eritematosa. ¿Tiene la lista? ¿Están todos ya? Ya. Oh, pásenmela. Háganmela llegar acá adelante. Entonces, como le dije, la nefritis intersticial es una reacción alérgica a fármacos, ¿no? Se quita el antibiótico y el paciente normalmente recobra, ¿no? Es medio frecuente, dicen, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso o enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis o algunas infecciones, ¿no? Entonces, solamente te va a estar retirando y tratar bien al paciente
y todo el día. Otra forma de insuficiencia renal aguda intrínseca es las glomerulopatías que las hemos estudiado, ¿no? Puede ser a grandes vasos o a pequeños vasos, ¿no? No, perdón, la glomerulopatía, estoy hablando de esto. Las glomerulopatías más conocidas es la glomerulonefritis aguda y la rápidamente progresiva, la agudas, puede llegar a insuficiencia renal en días, ¿no? O semanas. La rápidamente progresiva en meses. Pero a diferencia de la anterior, de la rápidamente progresiva, la glomerulonefritis aguda no produce insuficiencia renal. La otra sí, insuficiencia renal ya crónica, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar? Sabemos hematuria, proteinuria, retención de sodio y agua, hipertensión y edema cerebral. Entonces, se recuperan espontáneamente y están precedidas a veces por infecciones. ¿Qué va a pasar ahí en esta glomerulopatía? Disminución del filtrado glomerular, infiltración de las células inflamatorias en capilares glomerulares y liberación de sustancias vasoactivas locales que disminuyen la protección glomerular. ¿No? La rápidamente progresiva, ya he dicho, dura semanas o meses, ¿no? El curso es lento y puede hacer insuficiencia renal crónica, ¿no? Y acá a las causas anteriores se va a sumar este fenómeno que es la proliferación extracapilar en forma de semiluna que ocupa progresivamente el espacio de Bowman, siguiendo la filtración glomerular. Menos del 1% la lesión a nivel de los vasos renales, de grandes vasos o pequeños vasos, puede producir también una insuficiencia renal aguda intrínseca, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver las lesiones en grandes vasos tiene que ser en ambos vasos renales. Si vas a agarrar las dos arterias renales. O puede ser una arteria y el paciente es monorreno. Entonces, a veces ocurre que está agarrando una arteria o estás agarrando una arteria renal y dices, el otro riñón lo va a compensar, pero no sabes que es el otro riñón, el paciente no lo tiene o está hipotrofiado y no cumple su función. O sea, también cuando hay una obstrucción de la arteria renal, ¿no? Y esta puede ser por una trombosis, por un embolismo, una disección de la aorta o una vasculitis. Cuando hay también atrembolismo, es más frecuente debido a la migración de trombos procedentes de la aurícula izquierda, ¿no? Y eso era cuando el paciente tiene fibrilación auricular. También cuando hay embolismo de colesterol, ¿no? Ocurre la manipulación vascular radiológica o quirúrgica en pacientes antipoblados y con aterosclerosis severa. Entonces, tiene que haber una obstrucción de ambas arterias o solamente de una arteria renal si es que el paciente es monorreno, cuando hay lesión a grandes vasos. Cuando hay a pequeños vasos, lógicamente, la circulación se ve comprometida a los vasos pequeños y eso se da cuando hay enfermedades autoinmunes como la vasculitis, por ejemplo, ¿no? O también se da con otras enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial maligna, esclerodermia y la preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, que toda mujer cuando está embarazada corre riesgo, ¿no? Las microangiopatías trombóticas, como la púrpura trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, también pueden producir insuficiencia renal aguda, ¿no? de vasos pequeños. Y por último tenemos la porrenal, la insuficiencia renal aguda porrenal, o sea, va a tener que haber un daño a la salida ya se produjo la orina después del riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cálculo, un hongo o un coágulo, ya que puede ser de sangre o de cadena ligera a nivel del uréter. Entonces va a hacer que todo la presión vaya hacia arriba, hacia el glomérulo, y no va a producir orina. También cuando se da, por ejemplo, una ligadura accidental del uréter, pero esto tiene que ser también en el caso de que el paciente sea monorreno, porque sabemos
que con un riñón nosotros podemos vivir. Hay muchos casos en donde pacientes donan su riñón a su familiar porque tienen insuficiencia renal y con un riñón viven, ¿no? Pero acá dice ligadura accidental suceda, se han dado casos en pacientes que han entrado mujeres a cesárea y lo han ligado el uréter, ¿no? Pacientes que tienen un tumor ahí en el uréter o fibrosis también, pero tiene que ser a nivel de los dos uréteres, ¿no? Cuando es vesical, ya no entra dos riñones, solamente, por ejemplo, cálculos intraluminales, coágulos o papila necrosada, un carcinoma intramural, una vejiga neurogénica. ¿Qué es la vejiga neurogénica? Se da en pacientes que tienen poliomielitis, o los pacientes que tienen traumatismo vértebro-medular a nivel lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No pueden ser parapléjicos, no caminan y no pueden orinar. Les colocan una sonda vesical y por ahí están orinando. Entonces, ese paciente, ¿qué va a pasar? Ese paciente va a tener pues acúmulo de orina en la vejiga, que va a hacer una presión hacia arriba, hacia el riñón, y va a hacer que ese riñón se malogre, ¿no? Cuando hay también hipertrofia de próstata también, es la fisiopatología por la cual los pacientes, los abuelos que tienen hipertrofia de próstata hacen insuficiencia renal y a veces no se dan cuenta, ¿no? Tú vas a ver los pacientes que llegan a emergencia porque tienen acidosis metabólica o que tienen intoxicación urémica, náuseas, vómitos, no tienen apetito, y le toman los exámenes, la urea está en 150, la creatinina está en 4, ya están crónicos, ya no se puede salvar. Pero recuerda que ese paciente, cuando ¿cómo empiezan a tener hipertrofia de próstata? Los pacientes mayores, se toman sus chelas, las chelas heladas, peor todavía, toman hoy día y el día siguiente no pueden orinar, y van a emergencia, con un dolor intenso y no pueden orinar. Tú le palpas y vas a encontrar una vejiga que parece un útero que está gestando. Entonces ese paciente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le mete la sonda y así descomprime, disminuye la presión que va de forma retrógrada al riñón y el paciente no se va a dañar. Pero tantos años va a estar con lo mismo, porque tiene hipertrofia de próstata que se va a ir dañando poco a poco. ¿Ya? Entonces, dice, en la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda por renal se supone una obstrucción bilateral de ambas vías urinarias altas si hablamos a nivel de uréter, ¿no? Cuando hablamos de clampar ambos uréteres o si se clampa uno en caso de monorragia, ¿no? La fisiopatología que dice que va a haber ahí, va a haber un aumento de la presión de las vías urinarias que se transmite retrógradamente hacia el glomérulo, o sea, hacia arriba. Y cuando la presión del espacio urinario glomerular supera la presión de filtración, cae recién la filtración glomerular, o sea, ese riñón deja de consumir orina en la insuficiencia renal. Causas por renal ya explicamos: vejiga neurogénica, uso de anticolinérgicos, cálculos bilaterales que es raro, necrosis de papila, cáncer de vejiga. Entonces, en esta insuficiencia renal o por renal vamos a tener alteraciones hemodinámicas que van a depender de la severidad de la obstrucción y de la duración, y si es uni o bilateral. En las 2 o 3 primeras horas se va a incrementar la presión intraocular del túbulo proximal, luego hay un aumento de la presión intraocular glomerular debido a la vasodilatación en la arteria eferente mediada por las prostaglandinas, ¿no? Y después, desde las 3 hasta las de 12 a 24 horas post-obstrucción, el flujo renal plasmático desciende hasta el 25% de lo que normalmente lo sabe hacer, y la presión intratubular también desciende. Hay alteraciones tubulares. La obstrucción renal produce un daño de las células tubulares que se hace, que disminuye la capacidad para reabsorber sodio, potasio e hidrogeniones, ¿no? Y se reduce la capacidad de concentrar orina. Entonces el paciente puede estar desobstruido, pero ya hay un daño ya de las células tubulares y no va a cumplir la función que cumple el riñón, ¿no? De concentrar la orina.
¿Qué cambios estructurales van a haber? Edema, pérdida de borde, cepillo de las células, aplanamiento del epitelio, ensanchamiento de los espacios intracelulares del túbulo colector. También cambios estructurales, pasado unos días, se va a detectar una atrofia tubular y un filtrado inflamatorio. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda se tiene que pensar. Ya sabemos todas las causas que producen insuficiencia aguda renal, la necrosis tubular aguda, tóxica, isquémica, la nefritis intersticial, alguna glomerulopatía. Entonces, o si el paciente tiene hipertrofia de próstata, tiene cáncer de próstata, tiene que pensar que ese paciente puede estar haciendo una insuficiencia renal aguda, que la insuficiencia renal aguda, si la corrige rápidamente, queda el paciente totalmente con el riñón al 100%, no se va a dañar. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico? Porque va a incrementarse los compuestos nitrogenados. O sea, la urea se va a incrementar, la creatinina se va a incrementar, ¿no? Ahora dice que la insuficiencia renal extrahospitalaria generalmente se debe a una causa, lógicamente. El paciente cualquiera de ustedes algún día se contagia con el virus o cólera, le da diarreas y solamente esa es la causa, el cual le va a llevar a insuficiencia renal aguda. Ponemos volumen y ese paciente queda bien. Pero las causas intrahospitalarias sí son bien difíciles, ¿no? Porque son muchas. Por ejemplo, un paciente que entre diabético, ya tiene nefropatía, puede tener nefropatía diabética, está deshidratado, y le ponemos antibióticos nefrotóxicos, ¿no? El paciente tiene muchas causas por las cuales hacer insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer el diagnóstico? Una buena historia clínica. No basta colocar, por ejemplo, diarreas, vómitos, hemorragia. Tenemos que decir cuántas diarreas, el volumen de las diarreas, el volumen de los vómitos, el número también, y la hemorragia, qué cantidad también. Se tiene que preguntar si es que ha ingerido algún fármaco, ¿no? Si hay alguna infección reciente, dolores musculares, hay inflamación post ejercicio. Preguntar si es que el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad del colágeno o con estivopatías, como por ejemplo el lupus eritematoso, artritis reumatoidea. El paciente tiene insuficiencia cardíaca, hepatopatía, tiene cáncer. El tipo de instauración hay también que sacarlo por historia clínica, ¿no? Porque el paciente puede tener una anemia brusca, como se da para los pacientes que tienen una hipertrofia de próstata, que hacen sus ataques, ¿no? También si hay, dice buena tolerancia a la urea, ¿no? Y a la anemia, más hipertensión, ya estamos hablando de un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. Hay que revisar también la historia clínica, qué medicamentos toma, ¿no? No sé, a ustedes les expliqué, hay una señora que fue ¿sí les he explicado? Que fue a la clínica por dolor en epigastrio, y se pensó que tenía una pancreatitis. Y se le toma siempre sus exámenes y tenía una creatinina de 4 y una urea de 8. Y no dijo nada. Esta señora se había tomado, no me recuerdo, pero era antiinflamatorio, creo que el ibuprofeno se había tomado 2 en la mañana, 2 al mediodía, 2 en la noche. Como le seguía doliendo, a las 12 de la noche. Me había tomado total algo de 10, 12 ibuprofeno, cuando normalmente debiera haber tomado 1 de la mañana y 1 de la noche. ¿Y eso qué le produjo? Náuseas, vómitos. Estaba deshidratada, más los antiinflamatorios y insuficiencia renal aguda. Entonces, por historia clínica, síndrome de uremia, cuando la urea está elevada, ¿qué va a tener? Falta de apetito, puede tener náuseas, encefalopatía, atenisis, temblor. La acidosis metabólica, como la uremia, son 2 complicaciones de insuficiencia renal aguda. Y les digo, ¿cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal aguda? Son 4. Intoxicación urémica, hipercalemia, edema agudo de pulmón y acidosis metabólica. ¿Ya? Son las 4 complicaciones de la insuficiencia renal aguda, cualquiera que sea el tipo, ¿no? Signo de acidosis metabólica, la respiración
rápida y profunda, que es conocida como la respiración de Kussmaul, oliguria en el 40-50% de los casos, hipertensión arterial sugiere que hay daño glomerular. Signos dérmicos, si tiene esta insuficiencia renal, te sugiere, por ejemplo, que tiene una enfermedad de colágeno, lupus eritematoso o pulmonitis púrpura. También, por ejemplo, si hay un paciente que tiene ruidos arrítmicos, pues tienes que pensar en fibrilación auricular, que es una enfermedad que dispara émbolos y puede producir también insuficiencia renal. Por el sedimento urinario se puede saber qué tipo de insuficiencia renal es. Sí, por ejemplo, si tú veas el sedimento urinario, o sea, completamente urinado, un paciente que tiene insuficiencia renal renal, es normal. Normal. Si tiene, por ejemplo, cilindros granulosos pigmentados, ¿no? Estás frente a una necrosis tubular aguda, ¿no? En la porrenal va a haber hematuria, ¿no? Pero los hematíes no están dismórficos, son esa forma bicóncava, y los pies en forma de perfil, ya que cuando están dismórficos o crenados es un sangrado a nivel glomerular. Cuando encuentras cilindros gruesos, ya son de enfermedad renal crónica, que refleja fibrosis intersticial y dilatación tubular. También cuando hay cilindros hemáticos, ¿no? Son de